En el frío y aséptico pasillo del hospital, el aire parecía pesado, cargado de una mezcla de desinfectante y desesperación contenida. Una mujer de rostro pálido y ojos desencajados observaba al personal médico con una mezcla de esperanza y terror. La pregunta surgió de repente, rompiendo el murmullo de las máquinas de fondo. Un enfermero con la frialdad que da la costumbre pero manteniendo una pizca de profesionalidad, preguntó si ella era la esposa del paciente. La respuesta fue un no seco, casi mecánico, seguido de una orden para que se quitara de en medio. El drama se centraba en un hombre que yacía en una cama, rodeado de cables y monitores que dictaban el ritmo de su frágil existencia. El médico con voz grave explicó que su marido había sufrido un traumatismo cráneoencefálico de una gravedad considerable. Para proteger su mente y reducir el posible daño cerebral, el equipo médico había decidido inducirle un coma. En ese preciso momento el destino estaba en manos de la ciencia y de la resistencia del cuerpo, pues no se podía hacer nada más que esperar. La escena era desoladora y alguien comentó en voz baja la mala pinta que tenía todo aquello. Una joven, con la voz quebrada, llamó a su papá mientras el tiempo parecía detenerse. El médico continuó informando con paciencia, explicando que permanecería así hasta que el edema se redujera y la presión intracraneal bajara a niveles seguros. La familia, desesperada, pidió verle, pero las reglas de la unidad de cuidados intensivos eran estrictas. Solo la familia más cercana podía entrar y en horarios muy restringidos. Sin embargo, el caos típico de esta comunidad de vecinos no tardó en aparecer. Cada uno de los presentes comenzó a adjudicarse un parentesco para burlar la seguridad. Una decía ser la hija, otra la madre, un hombre se presentó como el hermano guapo, e incluso aparecieron primos y sobrinas de la nada. El personal del hospital intentaba mantener el orden ante aquella avalancha humana que parecía más movida por la morbosidad que por el dolor. Alguien, en un gesto de pésimo gusto, pidió que sacaran una foto. El paciente, ajeno a todo, se veía en paz, mientras los demás se sumían en una mezcla de rezos y reproches por la culpa de lo sucedido. Una de las mujeres, Manuela, gritaba desesperada mientras otros intentaban sacarla de allí, comparando la situación con una pesadilla llena de cables que recordaba a la parte trasera de un mueble de televisión. El doctor prometió mantenerlos informados si había alguna novedad, dejando a la comunidad sumida en sus propios juicios de valor. Algunos comentaban con ironía la bondad de su rostro en ese estado, dudando de cómo sería su carácter si llegaba a despertar, pues ya de sano tenía un genio insoportable. Incluso surgieron voces radicales que sugerían desenchufarlo si iba a quedar mal, mientras otros pedían un poco de tacto y caridad humana ante la tragedia. Mientras tanto, en el edificio de la comunidad, la vida seguía su curso con sus pequeñas miserias y alegrías cotidianas. En una de las viviendas, la tensión entre una madre y su hijo era evidente. Ella le recriminaba el no recoger sus cosas después del desayuno, mientras él, sumido en la apatía del desempleo, se refugiaba en documentales sobre la vida marina. El joven comentaba datos curiosos sobre la avispa de mar y cómo su veneno era el más letal del mundo, comparándolo de forma desafortunada con el estado emocional de su madre. Él se sentía un desecho social, un hombre de 40 años marginal que perdía el tiempo en el sofá. Su madre, agotada de verlo vegetar, le instaba a buscar trabajo, pero él se defendía con datos absurdos sobre mutaciones de peces que no hacían más que enfurecerla. En otro rincón del edificio, una junta de vecinos se desarrollaba con el caos habitual. Se hablaba de deudas de $100.000, de rescates de familiares en apuros y de la falta de un conserje. La presidenta, con un sentido del deber muy particular, se negaba a pagar rescates por familiares que ya no formaban parte de su presente emocional, mientras otros vecinos se veían desbordados por los problemas. El tema del conserje era una pesadilla recurrente. Algunos sugerían turnarse para limpiar, pero la idea era rechazada de inmediato en un edificio que pretendía ser de alto standing. Fue entonces cuando surgió la idea de contratar a Javi, el informático en paro. A pesar de sus reticencias iniciales y de su orgullo como ingeniero en desarrollo de software con un máster a cuestas, la presión de la hipoteca y de su familia lo empujó a aceptar el puesto. Se convirtió así en el conserje, con la condición de que dejaría el puesto sin previo aviso si le salía algo de lo suyo. La comunidad era un hervidero de conflictos. Un vecino intentaba convertir su local en un bar de estilo rockero, alegando tener licencias que en realidad no existían. El vicepresidente, un político que presumía de una integridad intachable, se veía envuelto en peticiones de favores y empujoncitos burocráticos que ponían a prueba su moralidad.
En el plano sentimental, Fermín intentaba convencer a su esposa de que necesitaba más emoción en su vida, quejándose de que ella era como una planta que solo hacía la fotosíntesis. Ante su apatía, él decidió buscarse una amante poniendo el ojo en Berta, la mujer del hombre que estaba en coma, bajo la premisa de que había que aprovechar cuando las defensas estaban bajas. Al mismo tiempo, otro drama estallaba en una de las casas. Amador recibía la noticia de que iba a ser padre nuevamente. Lo que parecía imposible debido a una vasectomía resultó ser una reversión espontánea, un caso entre 4.000 que la naturaleza había decidido otorgarle. La situación se complicaba con la llegada de la suegra, una mujer con un carácter fuerte que imponía su voluntad y exigía que la pareja viviera junta. Amador, abrumado por la noticia y por la falta de conexión wifi, se sentía aislado y atrapado en una realidad que no deseaba. Por otro lado, Bruno, un pianista consumido por años de disciplina y soledad, buscaba desesperadamente una forma de sentirse vivo. Se acercó a Fermín para que éste le enseñara a tener morro y a disfrutar de la vida, ofreciendo a cambio clases de piano. Fermín, con su habitual picaresca, aceptó el trato con el objetivo oculto de impresionar a Berta con su nueva faceta artística. La fe también jugaba un papel importante en medio de la crisis. Berta, Alba y Enrique acudieron a la iglesia para buscar redención y ayudar a que Antonio despertara del coma. El sacerdote les habló de sacrificio y penitencia, de cómo solo a través de la abnegación podrían conmover al Altísimo. Lo que empezó como una confesión terminó en un plan de ayuno y madrugones extremos que ponía a prueba la paciencia de todos, especialmente de Enrique, que no compartía el mismo fervor religioso. Las noches en la comunidad se llenaban de intentos de conquista, música clásica mal ejecutada y planes absurdos para salir de la rutina. La vida, con todas sus imperfecciones, seguía latiendo en cada rincón, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un hueco para la risa, el perdón y la esperanza de un nuevo despertar.